Compañeros estudiantes, es un gusto para mí poder saludarlos. Recordarles que por el examen parcial que tuvimos en el horario de clases, no tuve la oportunidad de compartirles el contenido que corresponde a la tarea para esta semana. Es el numeral 4, como ustedes pueden observar en su pantalla. Como título tiene preguntas de investigación. Es decir, ustedes tienen que enumerar. Número 4, luego titular, ya saben cómo, centrado en negrita, con la primera letra de cada palabra en mayúscula. Recordarles que es importantísimo que puedan titular adecuadamente según la normativa APA. Las preguntas de investigación, como ustedes están viendo en pantalla, son cuestionamientos, lógicamente, como su nombre lo indica, preguntas que se deben de plantear antes de continuar con el proceso de redacción del anteproyecto. Algunas de estas preguntas nos las hicimos desde el inicio en que empezamos a pensar en el tema. También volvimos a hacer estas preguntas, pero a través de ya una respuesta en la introducción, en la justificación y lógicamente en el planteamiento del problema. Estas preguntas, como bien lo dije, se generan a partir del análisis del planteamiento del problema. Entonces, vamos a iniciar con el ejemplo. Ustedes saben que yo siempre les pongo un ejemplo porque mi explicación no es únicamente teórica. Lo más importante es que ustedes practiquen y a través de los ejemplos que yo les pongo, ustedes pueden ir generando el conocimiento y la práctica. Vamos a iniciar estas preguntas con preposiciones. Pueden ser preposiciones simples, como estas que vemos acá. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuánto? Esas preposiciones, como su nombre lo indica, son las palabras que preceden a la pregunta. Y pueden ser, como les decía, simples o compuestas, como estas. ¿Por qué? ¿Y para qué? Ustedes deciden, como sea la preposición que deben de utilizar, es la primer palabra que se encuentra a la hora de redactar nuestra pregunta. Nuevamente les indico, ¿verdad? A través del ejemplo vamos a aprender a cómo redactar estas preguntas de investigación. Quiero decirles algo antes de empezar. La Universidad Galileo, en la Facultad de Ciencias de la Salud, nos indica en el formato que debemos de redactar 3 preguntas de investigación. 3. En otros formatos y para la tesis, también en la Universidad Galileo, pues solicitan una pregunta de investigación. Sin embargo, para este documento que se llama anteproyecto o protocolo de tesis, pues el formato indica que debemos de redactar y presentar 3 preguntas de investigación. Esto es importante que se los mencione porque seguramente habrán otros formatos en otras universidades que dicen, bueno, solamente una pregunta vamos a incluir en el anteproyecto o incluso en la tesis, ¿verdad? Pero sí quiero aclarar que para este documento que estamos redactando en este semestre, en este curso de investigación 1, vamos a tener que redactar 3 preguntas de investigación. Ahora sí, retomamos. En la primera pregunta se debe de redactar a través de la importancia del tema. La importancia del tema ya la empezamos a escribir. Recordarles que la importancia del tema, ustedes la describieron en el segundo párrafo de la introducción. Dependiendo si ustedes trabajaron en el primer párrafo las definiciones, o sea, de las variables, si las hicieron en un solo párrafo de 14 líneas, entonces en la introducción el segundo párrafo es sobre la importancia. Ahí ustedes van a donde redactaron
en la introducción sobre la importancia de investigar sobre el tema que estamos trabajando y lo leen, por favor. Léanlo bien y en base a lo que ustedes escribieron, lo que ustedes redactaron, lo van a transformar en pregunta. ¿Sí? Porque es importante investigar sobre y lo que ustedes escribieron. Pero no se preocupen, yo siempre les pongo un ejemplo. El título de investigación para este ejemplo es el que aparece aquí en color corinto. El título que vamos a trabajar es este, únicamente para el ejemplo que yo les voy a dar. Pero ustedes van a redactar las preguntas de investigación en base al tema que estamos trabajando todos en este semestre, por favor. Así que no se vayan a confundir, porque este ejemplo tiene un título diferente, que es Estrategias de Enfermería en Prevención del Síndrome de Muerte Súbita del Lactante, implementando posturas adecuadas durante las siestas. Ese es un tema real y yo lo tomé únicamente para poner este ejemplo. Entonces, nuevamente les recuerdo, deben de centrar su título en negrita y luego, por favor, no hay subtítulos. Acá no hay subtítulos, únicamente numeran 4.1, que es la primer pregunta. Tampoco hay sangría, la alineamos a la izquierda. 4.1, numeramos sin subtítulo, es decir, no van a poner pregunta número 1, no, solamente numeran. Luego, abren signo de interrogación. Muy importante que no olviden el signo de interrogación porque estamos redactando preguntas. En el ejemplo yo les puse qué importancia, es decir, pueden ustedes empezar con la palabra qué importancia, es decir, la preposición qué y la palabra importancia. Pueden buscar un sinónimo de importancia, por ejemplo, qué relevancia tiene investigar sobre esto. Pero también pueden utilizar la preposición cuál. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la relevancia de investigar sobre este tema? También pueden usar una preposición compuesta, es decir, ¿por qué es importante profundizar, investigar, analizar en estudios de estrategias de enfermería sobre la postura adecuada para la siesta del lactante y evitar así el síndrome de muerte súbita? ¿Sí? Este es solamente un ejemplo en base a este tema que están acá viendo. Pero ustedes van a adaptar este ejemplo a su tema de investigación. Recordarles muy importante que la pregunta no debe de cumplir con las 8 líneas que lleva un párrafo, porque entonces dejaría de ser pregunta. La pregunta únicamente debe de llevar básicamente unas 2 líneas. La pregunta debe de ser concisa, debe de ser corta, para que se entienda. No hace falta cumplir con las 8 líneas, porque entonces deja de ser una pregunta. En 2 líneas, para redactar una pregunta es suficiente, por favor. Continuemos. En la pregunta número 2, en la segunda pregunta, se debe de redactar a través del análisis del problema. Es decir, nos cuestionamos en la pregunta número 2 sobre qué es lo que está sucediendo, la situación real que nos llevó a investigar sobre el tema que estamos trabajando. El análisis del problema lo redactamos en el párrafo 2 de la justificación. No recuerdo bien si es el 2 y el 3. Ustedes lean toda la justificación. Toda la justificación. Ahí seguramente en el párrafo 2 o 3 van ustedes a encontrar en donde ustedes analizaron el problema, pensaron por qué es importante, aparte de por qué es importante, hay un problema real, existe un problema real. Los enfermeros que están de turno tienen, pues tienden a tomar situaciones complicadas en cuanto a los pacientes
que se encuentran conectados y están en el área de shock, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes adapten esa pregunta, ese análisis que hicieron en la justificación y la conviertan en pregunta. Por favor. ¿Cómo vamos a redactarlo? Acá está el ejemplo. Siempre bajo este tema, que es el tema ejemplo, van a enumerar 4.2 alineado a la izquierda, abren signos de interrogación. Recordarles también que cuando terminen de escribir la pregunta deben de cerrar el signo de interrogación, por favor, porque muchos se les olvida. Abren, pero ya no cierran. O a veces hasta se les olvida abrir el signo de interrogación. Recuérdense que son preguntas. No olviden, signo de interrogación al inicio, signo de interrogación al final. Este ejemplo de la pregunta número 2 dice así: ¿cuánto puede afectar la ignorancia? No me gusta esta palabra ignorancia, la vamos a eliminar, pero bueno, es para que ustedes no tomen este ejemplo. Pueden usar en lugar de esta palabra, poner falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto puede afectar la falta de conocimiento en mujeres primerizas, pero mujeres madres primerizas, por ejemplo, para evitar la muerte súbita en los lactantes, ¿verdad? Hay mujeres que son primerizas o que son muy jóvenes y que pues desconocen, ¿verdad? Sobre que existe un síndrome de muerte súbita en el lactante, olvidan al niño, se van a bañar, etcétera, etcétera, y pues no tienen la postura adecuada para trabajar, para dejar acostadito al bebé en un momento en el que la madre pues tiene que hacer alguna actividad. Entonces, esta sería la pregunta en base a la falta de conocimiento de las madres. Es decir, aquí hay un problema. Las madres tienen desconocimiento y por tal motivo, pues existe esta oportunidad de investigar sobre mi tema. Aquí hay una nota, ya les había dicho, las preguntas no deben de cumplir con las 8 líneas. De 8 a 14 líneas, no. 2 líneas suficientes. Muy bien, la tercera pregunta se redacta en base al aporte o solución. Llamémosle aporte porque solución va a ser un poquito complicado, pues yo no voy a solucionar por completo el tema de investigación, ¿verdad? Pero sí voy a dejar un aporte a la comunidad, lo que llamamos proyección social con mi investigación. Entonces, la tercera pregunta se debe de redactar de esta manera. Otra vez, numeran 4.3, alineado a la izquierda, abren signos de interrogación y dice, ¿qué beneficios aporta a las madres? Aquí yo les puse como beneficio una guía o manual con posturas adecuadas durante la siesta para evitar el síndrome de muerte súbita en lactantes. En este caso, mi aporte y solución fácil fue una guía con pues posturas adecuadas, ¿verdad? Para las siestas de los bebés. Sin embargo, puede ser que en lugar de la guía, alguien más pueda pensar en una capacitación para las madres, ¿verdad? Este sería en sí las madres de algún lugar en específico, sería la muestra. Es decir, la sociedad a la cual yo voy a dejar una proyección de beneficio, ¿verdad? En lugar de beneficios, pues ustedes pueden poner una palabra sinónimo como aportes, etcétera, ¿verdad? Entonces, básicamente ustedes tienen que redactar las 3 preguntas como tarea. Ojo, por favor, las preguntas no se deben de responder. Es decir, ustedes solamente van a escribir en su documento el título, van a numerar 4.1 y escriben la pregunta. 4.2, escriben la pregunta. 4.3 y escriben la pregunta. Las respuestas no deben de estar en el documento. No se responde a la pregunta, solamente se escribe la pregunta y esa sería la tarea. Por favor, no olviden revisar la plataforma GES
y ahí aparecerá la fecha y la hora para entregar su tarea. Únicamente las 3 preguntas de investigación. Muchas gracias por su atención.